Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa' Vos, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces. Continuamos en Derechos Humanos Pa' Vos, el espacio radial de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia Codés. Puedes escuchar nuestro programa de radio todos los sábados a partir de las 9 de la mañana por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. En este segmento de nuestro programa vamos a conversar acerca de la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de trasladar a cárceles comunes a los presos políticos. Una decisión que se dio a conocer el pasado 12 de mayo a través de un decreto en Gaceta Oficial en donde el gobierno de Nicolás Maduro ordena al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, al SEBIN y a la Dirección General de Contrainteligencia Militar a pasar la custodia de los privados de libertad al Ministerio para el Servicio Penitenciario. Esta decisión de trasladar a los presos políticos ha sido cuestionada y rechazada por las organizaciones defensoras de derechos humanos. Estos traslados ya habrían comenzado, según han reportado en redes sociales, y de acuerdo a las organizaciones de derechos humanos, esta medida genera mayor incertidumbre, puesto que en las cárceles comunes la cifra de reclusos supera el 171% de la capacidad instalada, por lo que no hay garantía para el respeto y la protección de los derechos de los presos políticos que han sido trasladados. Para hablar de este tema estaremos conversando con Ali Daniels. Él es el director de Acceso a la Justicia, una organización no gubernamental venezolana dedicada a la promoción de la defensa de la justicia, el Estado de Derecho, la separación de poderes y la independencia judicial. Bienvenido, Ali, a nuestro programa. Hola, muy agradecido de estar en este maravilloso espacio de defensa de derechos humanos para hablar de un tema tan importante como lo es el de los presos políticos en Venezuela. De acuerdo al decreto número 4610 publicado en Gaceta Oficial, tanto la DGCIN como el SEBIN deben transferir al Ministerio de Servicio Penitenciario el ejercicio de las funciones de custodia de los detenidos. ¿Qué podría haber motivado esta decisión? Las fuentes para tomar esta decisión para nosotros son varias, ¿no? En primer lugar, desde el informe que presentó la alta comisionada luego de su visita a Venezuela en el año 2019, desde ese documento ya se estaba denunciando que existían centros de detención al margen de el Ministerio de Asuntos Penitenciarios y sobre todo en manos de autoridades militares. De hecho, esto generó que cuando la alta comisionada pidió visitar las cárceles, las últimas en las que pudo hacer eso fue precisamente en las del SEBIN y el DGCIN, poniendo de manifiesto cómo cuando existe una autoridad militar las trabas son mayores. Por otro lado, también hay que decir que en el caso de la misión de determinación de hechos, su informe del año pasado se dijo, además con mucha especificidad, con mucho detalle, que tanto el SEBIN en sus dos sedes, la de la principal que queda en Plaza Venezuela y la del Helicoide, así como la del SEBIN, la del DGCIN, perdón, eran centros de tortura. En el caso del SEBIN es muy famoso pues los testimonios de los presos políticos en el caso de La Tumba, por no hablar del caso del ex concejal Albán, que fue asesinado en la sede principal del SEBIN, y en el caso del Helicoide, la misión describía muy bien cómo era la distribución de los sitios de tortura en ese sitio. Por otro lado, en el caso del DGCIN, la situación es todavía peor, pues, porque prácticamente la regla era la incomunicación, la regla era que los abogados no podían tener acceso a los detenidos, la regla era que las denuncias de maltratos y de torturas eran constantes, y en ese sentido pues era mucho más necesario que ese centro de detención cerrase. De modo que estas denuncias de la alta comisionada y de la misión de determinación de hechos para nosotros han sido las razones por las cuales se ha tomado esta decisión, porque en realidad más que centros de detención eran centros de tortura, y en consecuencia sacar a una persona de un centro de tortura evidentemente tiene que ser visto como algo positivo.
Esta medida representa una garantía para el respeto de los derechos humanos de las personas detenidas. De los 306 presos políticos en el país, ¿se podría entender de esta manera? Decir que el sistema penitenciario venezolano respeta los derechos humanos, una garantía de los mismos, obviamente sería mentir. El sistema penitenciario venezolano es un atentado a la dignidad humana y no respeta los más elementales derechos ni de los presos políticos ni de los presos comunes. Ahora bien, como dijimos en la pregunta anterior, sacar a unos detenidos de unos centros de tortura, como fueron claramente calificados por la misión de determinación de hechos, es en sí mismo algo positivo. Y en ese sentido esperamos y requerimos que no se trasladen esos vicios a los centros penitenciarios bajo la responsabilidad del Ministerio de Asuntos Penitenciarios, sino que, bueno, simplemente se permita la visita, se permita que puedan tener acceso a asistencia médica. Y esto hay que pedirlo no solo para los presos políticos, sino para todos los detenidos, ¿no? Es decir, la situación de los detenidos tiene que ser de garantía de derechos humanos para todos, no solo para los detenidos políticos, pues se trata pues de una situación general. Y en este sentido, lo más importante es que se les pueda garantizar en estos momentos de pandemia una atención médica mínima, por lo menos, para que puedan ser atendidos como corresponde. También es necesario destacar que el hecho de que ya se incluyan a los presos políticos dentro del régimen, digamos, ordinario de las cárceles, va a permitir la visita y va a permitir un acceso mayor a los mismos. Y esto es otro beneficio. Sin embargo, esto, al final, el fondo del asunto, es decir, que hay presos políticos, es decir, personas que están detenidas simplemente por hacer oposición al gobierno, el hecho de que se les cambie el custodio no cambia la injusticia de su detención, y esto tenemos que también ser muy enfáticos. Es decir, que haya habido un cambio de custodio no cambia el hecho de que estas personas ni siquiera deberían estar detenidas en primer lugar. Y por otro lado está el caso de las irregularidades procesales, que en muchos casos implican que los juicios están parados o que incluso hay muchas situaciones que no son conforme a la ley. Por ejemplo, hay casos donde la persona ni siquiera ha sido llevada ante un juez, o el caso pues simplemente está congelado y no hay ninguna posibilidad de que haya una sentencia que defina el asunto. La misión de determinación de los hechos sobre Venezuela ha denunciado y mostrado su preocupación por los actos de tortura y tratos crueles cometidos en estos centros de detención. Estas acciones derivaron en la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo y del concejal de Primero Justicia Fernando Albán. Así es, la misión, un informe que yo califico como histórico, no solo porque dijo que se cometían crímenes de lesa humanidad, sino que incluso dio una información que los defensores de derechos humanos no conocíamos, en el sentido de que identificó sitios precisos donde ellos denunciaron que se estaban cometiendo actos de tortura. En el caso, incluso hubo uno que incluso lo señaló a través de Google Maps e indicó en las cercanías de La Mariposa donde quedaba ese inmueble en el cual se estaban cometiendo actos de tortura. Entonces, incluso para los que vivimos aquí, que sabemos algo de las terribles situaciones que se dan en los centros de tortura, esto para nosotros fue una información que no nos esperábamos, con esa precisión y con esos detalles. Incluso en el caso del DIGESIN se hace hasta un croquis de cómo está hecha la distribución interna del DIGESIN, dónde es el sitio de tortura, cuál es el sitio que está destinado para los detenidos, cómo es el funcionamiento, digamos, de la actividad de los detenidos en ese sitio. Y en el caso del SEBIN se hizo exactamente lo mismo, con una descripción incluso tan pormenorizada que señaló que había un sitio de tortura que estaba exactamente debajo del encargado del SEBIN en ese edificio. Entonces, por eso es que es tan importante, porque es un testimonio de primera mano, tanto de las víctimas como de funcionarios que conocen lo que ahí está ocurriendo. Y por eso es que ese informe es tan importante, y ese informe lo tenemos que tener presente, porque cada uno de los casos que está documentado ahí se hace con un rigor, con una información tan detallada que es incluso de acuerdo a los estándares de la Corte Penal Internacional para ser considerado. Por eso es tan importante ese informe.
Conversamos con Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia, acerca de la reciente decisión de la administración de Nicolás Maduro de trasladar la custodia de los presos políticos privados de libertad que se encontraban en el DGCIN y en el SEBIN al Ministerio de Servicios Penitenciarios. Tanto la sede de la DGCIN como el SEBIN han sido señalados como centros de detención en donde eran comunes las prácticas de tortura y tratos crueles. Hacemos una pausa en Derechos Humanos Pa' Vos y seguiremos con más de nuestro programa en el siguiente segmento por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Ya regresa Derechos Humanos Pa' Vos por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa' Vos por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. Seguimos en Derechos Humanos Pa' Vos, el programa radial de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia Codés. Pueden escucharnos cada sábado a partir de las 9 de la mañana por Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Pueden escuchar la retransmisión de este programa los días domingo de 7 a 8 de la mañana. Y también pueden encontrar este y otros programas en nuestras plataformas Anchor, Spotify y Google Podcasts, donde pueden encontrarnos buscándonos como CODES, CODHEZ. Y de esta misma manera también pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter y Facebook. Y visiten nuestra página web www.codes.org. Retomamos la conversación con el doctor Ali Daniels, director de la Asociación Civil Acceso a la Justicia, una organización no gubernamental venezolana dedicada a la promoción de la defensa de la justicia, el Estado de Derecho, la separación de poderes y la independencia judicial. En el segmento anterior, Dayana le consultaba sobre el decreto 4610, publicado en Gaceta Oficial y que ordena a la DGCIM, así como al SEBIN, transferir la custodia de privados de libertad al Ministerio de Servicios Penitenciarios, lo que implica entonces el traslado de presos políticos a cárceles comunes del país. El doctor Daniels comentaba que aunque pueda verse como positivo que los presos políticos en el país dejen de estar bajo custodia en centros de detención que han sido calificados como centros de tortura, tanto por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela. Este cambio de sitio de reclusión no necesariamente puede implicar que se garanticen condiciones dignas de reclusión ni garantías de los derechos humanos de las personas detenidas, dado que el sistema penitenciario venezolano no respeta los más fundamentales derechos de los presos políticos ni de los presos comunes. Es en este contexto que llama la atención la aplicación de este decreto de traslado de presos políticos a cárceles comunes del país, más aún si se toma en cuenta otras recientes acciones por parte del Estado venezolano, como el reconocimiento de la responsabilidad de funcionarios de las fuerzas de seguridad, por ejemplo en el asesinato de Juan Pablo Pernalete durante las manifestaciones antigubernamentales de 2017, o la constitución de un nuevo Centro Nacional Electoral admitiendo la participación de la sociedad civil venezolana. Doctor Daniels, ¿cómo evalúa estas medidas tomando en cuenta el examen en curso de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en el caso Venezuela y cuyos resultados se esperan antes del 15 de junio? Bueno, lo que demuestran todas estas acciones que se están haciendo por parte, sobre todo de la Fiscalía, es primero que son acciones atropelladas, sin ninguna sistematicidad, porque el examen preliminar de la Corte Penal Internacional se abrió en febrero del año 2018 y es decir, ya van para más de 3 años, y no es sino en octubre del año pasado que la Fiscalía mandó su primer informe. Entonces llama la atención que se quiera decir que el gobierno siempre ha colaborado, y no fue sino más de 2 años después que se abrió el informe que se mandó a remitir, se pasó información. Entonces ya ahí se demuestra que esta supuesta colaboración total no es tal, sino que es algo que se está haciendo corriendo, y además para tratar de demostrar cosas que no ha podido demostrar. Y ese es el segundo punto, porque efectivamente toda esta información que la Fiscalía ha presentado
ha querido hacer ver que en Venezuela se sanciona a los violadores de derechos humanos, y en segundo lugar que hay casos emblemáticos donde esto puede apreciarse. Entonces, lo primero que hay que decir es que no es cierto que en Venezuela se sancione a los violadores de derechos humanos, porque en ninguno de los casos que la Fiscalía ha presentado se ha dado o se ha manifestado o se ha investigado la responsabilidad de los máximos responsables de esas violaciones. Es decir, todos los casos, todos son sobre personal subalterno, sobre actores materiales, pero los que establecieron las políticas que hicieron posible esto, no es así. Entonces les voy a poner un caso, el caso del capitán Acosta Arévalo. El capitán Acosta Arévalo, que es uno de los casos donde se cambió la calificación de homicidio preterintencional, es decir, un homicidio que se hizo sin intención de causar la muerte, sino que estaban torturándolo y se les pasó la mano, para ponerlo en un término coloquial, pero no había intención de matar. Se pasó esa calificación de homicidio preterintencional a homicidio intencional con alevosía y con tortura. Esa calificación es correcta, pero es insuficiente. ¿Por qué? Porque solo se está imputando a los dos que torturaron y mataron a Acosta Arévalo. Pero lo que no se dice es que este señor, Acosta Arévalo, el día que fue trasladado al tribunal, fue trasladado en sillas de ruedas en una condición absolutamente lamentable. A ese señor lo vieron funcionarios donde él estaba detenido, a ese señor lo vieron los funcionarios que lo trasladaron, a ese señor lo vieron el juez y los fiscales que estaban en la audiencia cuando fue trasladado, y ninguno de esos funcionarios dijo absolutamente nada sobre alguien que apenas podía hablar y que ni siquiera podía tenerse en pie de lo torturado y de lo maltratado que estaba, y que de hecho murió ese mismo día de los golpes que le dieron. Y si no es porque el abogado del caso dice, es que mi representado tiene que ser llevado a un centro médico porque no puede ni pararse, ¿no? Entonces es cuando se actúa. Entonces ahí la responsabilidad de todos esos funcionarios que vieron como un torturado estaba siendo trasladado en unas condiciones lamentables y que nadie dijera nada, eso no es sancionado. Y por supuesto lo más grave es que los superiores de estas personas, ¿cómo es posible que hayan dejado, como hayan permitido que eso haya ocurrido bajo su supervisión? Porque justamente para eso son los responsables, para supervisar que esas cosas no ocurran. Entonces eso no se está juzgando en el caso del capitán Acosta Arévalo. En el caso de Pernalete, el joven Pernalete, pues se cambió la calificación, pero se está diluyendo la responsabilidad porque se está utilizando una figura que reparte la responsabilidad entre todos los 12 guardias nacionales imputados, haciendo que la responsabilidad de que él disparó la bomba lacrimógena sea menor. Y finalmente, en el caso del concejal Albán, que es el otro caso que señala la Fiscalía, la calificación ahora antes era suicidio, ahora es de homicidio culposo. Entonces, al final siempre se le está echando la culpa al concejal Albán. O sea, primero porque se suicidó y ahora es porque supuestamente intentó fugarse y en el intento de fuga hubo un homicidio culposo. Entonces, ¿quién se va a fugar de un piso 8 de un edificio? ¿No? Y esto lo que demuestra que en los tres casos, ni siquiera, aun cuando se cambian las calificaciones, se hace justicia. Y sobre todo, que en todos estos tres casos, ni siquiera al día de hoy hay una sentencia condenatoria. Entonces, ni con esos casos emblemáticos el fiscal puede mostrar que en Venezuela se sanciona las violaciones de derechos humanos, porque ni siquiera en esos casos emblemáticos lo ha podido demostrar, sino lo que ha habido es una simple recalificación de los delitos, pero todavía falta un juicio para saber si efectivamente al final va a haber algún tipo de responsable por estos terribles hechos. Ahora bien, ¿qué tan efectivas podrían resultar al gobierno de Nicolás Maduro estas acciones? Como hemos señalado, el Estado venezolano, a pesar de que está haciendo enormes esfuerzos por demostrar que en Venezuela se sanciona a los violadores de derechos humanos, pero no lo puede hacer porque no hay un poder judicial ni imparcial ni independiente que aplique la justicia ni aplique la ley como debe hacerlo, y porque las autoridades que deben investigarlo tampoco lo hacen como lo deberían hacer, con la imparcialidad y sobre todo con la rapidez con la que deberían actuar. Nosotros esperamos que los órganos internacionales, en particular la Fiscalía de la Corte Penal, pues en breve se pronuncie, porque ya lo había dicho en diciembre del año pasado la fiscal, que
antes de entregar el cargo, que va a ser el 15 de junio, se pronuncie y señale que el examen preliminar venezolano llega a su fin para pase entonces a la siguiente fase, que ya es ante la Corte en la sala de cuestiones preliminares, y ahí entonces se presente un caso para juzgar a los responsables de estos terribles hechos que han ocurrido y siguen ocurriendo en nuestro querido país. Y por eso, pues, en la lucha por la justicia, nosotros aupamos a todos los que nos escuchan a que sigan denunciando, a que sigan levantando su voz, porque al final hay quien nos escuche en el exterior, hay a quien llevar las denuncias, y hay organismos que sí están diciendo lo que tienen que decir, que es que en Venezuela sí se tortura, que en Venezuela sí hay ejecuciones extrajudiciales, que en Venezuela sí hay detenciones arbitrarias y que lamentablemente hay personas que mueren a causa de la tortura. Entonces, esto nos demuestra que la denuncia sigue siendo una herramienta eficaz de lucha por la defensa de los derechos humanos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por esta invitación a hablar de estos temas tan duros, tan difíciles, como son los de la Corte Penal Internacional y los crímenes de lesa humanidad, pero al mismo tiempo tan necesarios en una sociedad que no se ha rendido, que no se ha declarado derrotada y que sigue pidiendo y exigiendo que sus derechos sean respetados. Y espacios como este pues nos permiten confirmar que sí hay gente que sigue luchando y que sigue pidiendo por una Venezuela de paz y sobre todo de justicia. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Ali Daniels. Conversábamos con el director de la Asociación Civil Acceso a la Justicia, quien nos acompañó en esta edición del programa para analizar la actualidad en materia de derechos humanos en Venezuela. El doctor Daniels comentaba que se espera el cierre del examen preliminar de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para poder avanzar a la fase de investigación ante la Corte Penal Internacional. Esto para determinar la comisión de graves violaciones de derechos humanos que se configuran como crímenes de lesa humanidad. Se espera que esta decisión sea publicada antes del 15 de junio. Además, el doctor Daniels recordaba la importancia de continuar alzando la voz y denunciando las violaciones de derechos humanos en el país, dado que los recientes avances en estas instancias internacionales son una muestra de que la denuncia sigue siendo una herramienta eficaz de la lucha por la defensa de nuestros derechos humanos. Vamos a una breve pausa, quédense en sintonía por Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Ya regresa Derechos Humanos Pa' Vos por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces.